o se entierra el animal ahí y se muere. Hay alternativas posibles de corrección: alimento, densidad de población, renovación, insumos adicionales, limo en suspensión, suelos agrícolas, material orgánico histórico. Estos son los condicionantes que generan las situaciones anteriores que ustedes acaban de ver en los slides. Disculpa que está yo. Esto ya lo vimos. Las alternativas: comederos o automatización, dependiendo de las áreas, lógicamente, y de cada una de las piscinas. La capacidad de carga, recirculación, se pone lo necesario, porque a veces ponemos demasiadas cosas en una piscina. Yo soy una persona o un técnico, que pienso que no es necesario agredir a una piscina, solamente poner lo necesario: larva, fertilizante, alimento, un probiótico que pueda trabajar en proceso de remediación, y yo creo que nada más. Hay que hacer la corrección de suelos, una evaluación previa del problema que tenemos, y lo único que nos queda al final es la bioremediación. ¿Qué es la bioremediación? Es el uso de microorganismos vivos y componentes celulares y enzimas para transformar o mineralizar la materia orgánica. Igualmente, para provocar una alteración en el estado de redos de los metales. Estos dos señores anticiparon que las bacterias serían útiles como agentes de control biológico de enfermedades y como activadores en la tasa de regeneración de nutrientes de acuacultura. Realmente la bioremediación vino del petróleo y se adaptó de un tiempo a esta parte a la acuacultura, y con un notable éxito. Pero hablamos de remediación, no estamos hablando de poner microorganismos para poblar el intestino, microorganismos para otro tipo, es para remediación, con el condicionante que el suelo es la parte más importante en un proceso de producción, porque en el suelo se da la interacción suelo y agua. Si no hay interacción suelo y agua y no hay un buen estado ambiental, el huésped es el que paga el piso, es el camarón. Nosotros, para tener una bioremediación, necesitamos dos componentes o tres componentes básicos. Necesitamos tener un sustrato, en este caso es los fondos de las piscinas. Tenemos que tener un aceptor de electrones, ya les voy a explicar qué es aquello, un donador de electrones, y las bacterias. Esta operación genera productos finales y células, y cuando se da el proceso de remediación hay un desprendimiento de CO2. El CO2 es medible. El CO2 revela el estado saludable de un suelo, revela que las poblaciones naturales están trabajando, están metabolizando materia orgánica, y hay una respuesta general que es el CO2. ¿Quiénes son los aceptores? Nosotros los tenemos: el oxígeno, los nitratos, los sulfatos y el CO2. ¿Quiénes son los donadores de electrones? Todas estas cosas que ustedes ven aquí se llama alimento descompuesto, se llama basura, se llama proteína descompuesta. Todo lo que ustedes acabaron de ver en esa esquina de piscina son los donadores de electrones. Entonces, el tercer elemento que compone una bioremediación son las bacterias. Juegan un rol importante en la dinámica de los procesos de producción de acuacultura, principales responsables de mantener el equilibrio biológico entre animales vivos y muertos. Entran en esto, esta parte es importantísima y nadie la hace.
el redox de los suelos. Si vieron ustedes las fotos anteriores, el redox, midiendo el redox ahí, son suelos reducidos que deberían estar en un menos 450 miliequivalentes. Ahí no se hace nada, ahí no hay bacterias, solamente hay generaciones de metano nada más. Entonces, cuando hay generaciones de metano, no hay generaciones de CO2 y por lo tanto los suelos no son saludables. Realmente todos los ciclos biogeoquímicos están vinculados con el metabolismo relacionado con la transformación de nutrientes y tienen impacto global. Esto es el día a día del planeta. Vale hacer un cuestionario acá. ¿Es necesario llevar a cabo un proceso de remediación en piscinas de producción acuícola? Todo el mundo tiene que preguntarse eso. ¿En qué radica la importancia de manejar cepas propias a una comercial? Yo no quiero entrar en polémica con nadie, pero si yo tengo algo de aquí, me va a responder aquí, en función a las cosas que tengo acá. Si traigo algo de afuera, le va a costar adaptarse. Entonces el proceso de adaptación va a dejar heridos en el camino. Ya les voy a explicar más adelante. ¿Hacia dónde va dirigida la eficiencia de un producto biológico a utilizar? Para mí, remediación. Hay gente que dice, no, que esto es para acá, que esto es para allá, para el suelo, etcétera, para poner en el alimento. Es posible, no digo que no. Pero hay que tener claro hacia dónde va el producto para poderlo utilizar, porque no podemos comprar cualquier cosa porque el Señor me dijo que a él le va bien, a mí me tiene que ir igual. Eso no va. ¿Qué resultados debo observar una vez iniciado el proceso? Si hablamos de remediación, el primero es el suelo. Los suelos deben aparecer grises a los 15 días. Segundo, las algas flotantes tendrán que acabarse, porque las bacterias en estado vivo entran a comer todo lo que es materia orgánica y las van a desaparecer. Eso es remediación. El balance bioquímico del agua se puede afectar debido a la densidad poblacional de un consorcio bacteriano, correcto. Normalmente yo hablo de 1 por 10 a la 8 por ml de células vivas colocadas para un proceso de remediación normal en acuacultura. Pero si le ponemos más, por tratar de decir vamos a potenciar esto en cantidad, porque siempre tenemos el concepto de que mayor cantidad hace mejores las cosas. Las bacterias se van a comer los nutrientes del agua y van a dejar, las algas se van a caer porque no tienen un sostén nutriente y va a provocar un colapso. Entonces siempre es interesante saber cuál es la densidad poblacional que se maneja un probiótico y qué tipo de clase de agentes biológicos debemos de usar. Normalmente un consorcio para mí bacteriano, porque siempre tengo problemas con el tema probióticos. La palabra probiótico según la OMS es el yogur, ese es un probiótico. El caso para mí son consorcios bacterianos de remediación, pero bueno, hasta que se llegue a entender eso, mejor manejámonos con el término más conocido. ¿Qué clase de agentes? Para mí deben de haber dos componentes en un consorcio bacteriano de remediación: nitrificantes y heterótrofas, para de contar, porque ellas van a trabajar directamente al suelo de las piscinas. Normalmente tenemos que conocer esto para entrar en un proceso de remediación, el flujo del carbono. Normalmente la biomasa microbiana afecta un sustrato o detrito. Hay una excreción para poderse comer aquello, para poderse traducir. En ese interín hay una mortalidad porque las bacterias son agresivas y terminan muriéndose y creciendo. Y hay un crecimiento poblacional. Pero esto, al tratar el suelo, hay una generación de CO2, que es lo que vimos al comienzo, que es medible. El otro ciclo que debemos tener también claro es el ciclo del nitrógeno. Las bacterias nitrificantes afectan la materia orgánica
se genera amoníaco, se genera amonio, se generan nitritos, se generan nitratos. Si se quedan nitratos estamos tranquilos porque son relictos, no entran en juego con nadie. No obstante, son aprovechados por las algas. Y finalmente se va arriba como nitrógeno. O sea, esos son los dos ciclos que tienen que ser bien inteligenciados para poder entender y para poder llevar a cabo una bioremediación. ¿Qué hace la bioremediación? La actividad biológica generada por un consorcio microbiológico altera la estructura molecular de materiales y el grado de alteración determina si se ha producido dos cosas: biotransformación y mineralización. Eso es la biotransformación. Un ejemplo de esto es el amonio. He escogido amonio a nitrito y nitrito a nitrato. Esa es biotransformación. Y la mineralización es la descomposición de dióxido de carbono, CO2, agua y componentes celulares. Este es el proceso resumido de lo que sería una bioremediación. Hay que medirlo como toda actividad, pero hay que medirlo porque si no se les escapa en las manos. pH, temperatura, metabolismo del suelo, el CO2, ya voy a explicarles cómo se hace. El redox, el amonio, nitritos, nitratos. Y la última, que es muy simple, que la puede hacer cualquiera: meter un palo en el fondo, en la piscina, no tan profundo, después de los 15 a 20 días de haber aplicado o haber iniciado un proceso de remediación, y olfatearlo. Si huele mal, aún está en proceso. Si no huele, y ya comenzó a hacer el trabajo la bacteria. Para mí el concepto, como decía hace un rato, estos dos elementos, estos dos tipos de bacterias deben de formar un consorcio bacteriano. Para hacer un aislado, si queremos sacar el alfa 1, o sea, una línea nueva de bacterias, tenemos que hacer una evaluación metabólica del suelo, redox. 2, una toma de muestras, dilución, siembra y aislados. 3, microbioquímica de identificación inicial o secuenciación molecular para saber qué es lo que estamos sacando. Porque del suelo se puede aislar muchas cosas. Del suelo se puede aislar Mycobacterium leprae, supongamos. Entonces, cualquier cosa, entonces tenemos que agenciarnos en esta parte de aquí. Si tenemos la oportunidad de hacer secuenciación, fantástico. Si no, una microbioquímica, igual, es bastante funcional. O si no, hacer un inserto. Tenemos, en este caso, un inserto negativo y un inserto positivo. Tenemos un agar. Tenemos aquí las bacterias, unas bacterias que se pueden traer que ya sean reconocidas como grasa, o sea, generalmente reconocidas como seguras. La EPA tiene una lista de eso. Se la siembra en césped y se colocan unas bacterias de acá, pueden ser de acá mismo que se hayan aislado, que pueden ser unas 3, unas 4. En el caso de aquí, ha generado un barrido, con lo cual hace que no es competente la bacteria que se está insertando en el otro consorcio. En el caso de acá, no pasó nada, es igual que un antibiograma, idéntico, un mínimo de concentración inhibitoria. En el caso de acá no pasó absolutamente nada, entonces aquí el inserto es positivo. Lo que hablamos hace un rato, los suelos sanos y activos están en constante producción de CO2. La generación de CO2 es la resultante de la digestión de los materiales orgánicos presentes, procurando de esta manera la eliminación de los mismos. Esa es la manera que se lo están comiendo y el excedente es CO2. La eficiencia de un producto biológico sobre un sustrato suelo es medible. Todos los probióticos son medibles.
Lo que pasa es que hay que saber cómo se miden nada más. Es medible y en directa relación a la cantidad de CO2 liberado. Si colocamos el probiótico A sobre un determinado sustratos y la lectura de CO2 es mínima, inferior a 60, ese probiótico no sirve, no está haciendo nada, no está traduciendo nada. Esta es una piscina de acá también. La forma de tomar la muestra del muro, que es la de control, y en la piscina que ya fue cosechada, si se quiere, para ver. Se hace un cuadrado, se hace un cuadrado de 1 metro y se coloca, ya les voy a explicar aquello, es un envase pequeño con hidróxido de sodio al 0.1 normal y se le coloca un beaker así enterrado en el lodo, que puede ser no necesariamente un beaker, sino un frasco de mayonesa bien limpio en el campo, lo entierras y lo dejas 24 horas. Aquí está. Se coloca el recipiente con 0.1 hidróxido de potasio y hidróxido de sodio, igual 0.1 normal, cubriendo el vaso, enterrado. ¿Cuál es la idea de enterrarlo? Y después de 24 horas se titra con gotas de fenostaleína y ácido clorhídrico 0.1 normal. ¿Cuál es el asunto de enterrar el frasco? ¿Sí ve? Aquí está enterrado. Entonces la idea es que hace una pequeña trampa de gas. El CO2 que está aquí, en esta área de aquí, es captado por el hidróxido de sodio y después se titra esto de aquí y se saca la cantidad en función a una fórmula. ¿Cuánto CO2 ha generado ese suelo? ¿Estamos bien o estamos mal con las bacterias que hemos colocado? Ahora, aquí es una fórmula matemática muy simple, calcular el área del vasito, que puede ser, creo que pi por radio al cuadrado. Exacto. Y eso le da, si lo pones en 1 metro, es 1 metro, la respuesta es de 1 metro. Entonces lo que tienes que es proyectar al área de la piscina. Entonces tienes exactamente lo que te produce CO2 la piscina. O lo que está produciendo el CO2 la piscina, en el caso de que si el suelo está activo, cuando se quiere hacer un aislado para remediación de petróleo, se coge los suelos. Y donde más genera CO2, las bacterias están trabajando ahí, están comiendo petróleo. Entonces es el lugar indicado para sacar una bacteria, para hacer el consorcio remediador. En el laboratorio, el otro es en el campo, en el laboratorio se puede hacer esto. Si ve, este es el envase pequeño con el hidróxido. Perdón. Disculpa. Este es el envase pequeño, está enterrado aquí, el hidróxido de sodio, y se le coloca el vaso encima y bueno, aquí está la huella, ¿ves? Es muy útil esta herramienta. El mapeo de redox. Nosotros tenemos una piscina podrida. Todas las piscinas siempre tienen algo de sucio. Normalmente el primer tercio de la compuerta de entrada siempre es limpio porque empuja. El segundo tercio medianamente y el tercer tercio, normalmente si no hay un proceso de remediación claro, siempre habrá lodo negro. Si nosotros hacemos un mapeo de redox con un potenciómetro para medir 1000 equivalentes, vamos a encontrar aquí mediciones negativas, menos 450, menos 350, 1000 equivalentes. En el caso de acá, vamos a encontrar más 450. Entonces, esos son los lugares que, aquí por ejemplo, ¿por qué no se ensució? Porque las bacterias que estaban ahí se comieron alrededor de ahí. Pero en el lado de acá era mayor la cantidad de desechos, entonces no pudieron trabajar. Y en este lugar están las bacterias que ustedes necesitan en algún momento determinado. ¿Cómo se toman las muestras del suelo? Bueno, este es un aparatito especial, pero puede conseguirse un tubo de PVC. Lo introduce en máximo 15 centímetros nomás, porque no nos interesa ir más abajo. Los ponen en estas fundas que son estériles de transporte
o utilizan, si se quiere, si no tienen el tubo y esas cosas, este medio de transporte que se llama medio Stuart, que tiene este tipo de ventajas que nos permite en un momento determinado manejar algo, una muestra, sin que esta muestra crezca en el tiempo de transporte, que puede durar hasta, creo que 48 horas y un poco más. Ahí está lo que estábamos hablando hace un rato. Se toma el tubo de PVC de 6 centímetros, 15 centímetros de profundidad, no hay que remover la superficie, se coloca en fundas de transporte y se mantiene una cadena de frío para evitar que los procesos se vayan aumentando. Los procesos de metabolismo del suelo se vayan aumentando y se vayan deteniendo en una refrigeración no mayor a 5 horas. Posteriormente se diluye en solución salina estéril hasta 5 tubos, se siembra en agar, nutrientes TCA o agar marino, y se incuba a 27, contar colonias observadas. Una vez que se siembra aquello, se siembra de nuevo hasta establecer una línea de 3 de pureza, de las que por experiencia uno ve que son repetitivas y ya las has identificado. Entonces establece una línea de 3 pureza para que no haya pérdida. Solamente pones un punto dentro de la caja Petri, en el centro, y esta es tu línea pura, con linaje. Y se observa la morfología de las colonias también igualmente para saberlo, ¿no? El otro día, sin querer, buscando en el teléfono, bajé esta aplicación de aquí. Es bien sencilla. Lo pone sobre la placa, sobre la placa sembrada, y como que tomas una foto y automáticamente te lee las colonias. No necesitas utilizar contador de Quebec, nada, pero al menos en un momento determinado para hacer las cosas un poco más rápido es una herramienta simpática. En este caso ahí hay 251 colonias contadas con Medigraph, con Para evaluar las bacterias, después de aquello hay que hacer un protocolo de verificación. La forma de las bacterias, su motilidad, desplazamiento, tinción, enzimas y las pruebas bioquímicas. Pero igual tenemos que contarlas. Y a contarlas no vamos, andamos de velocidad, los procesos en una camaronera no entienden o no da para hacer investigación, entonces necesitamos contarlas. No caemos en el contador de Quebec porque es muy complicadito o es muy académico. Le metemos manos a los tubos de McFarland. Los tubos de McFarland son tubos con cloruro de bario que por analogía de turbidez le da exactamente, están reconocidos como herramientas de referencia. Son usados, son cloruro de bario, tienen aquí, ¿se ve? Y el más usado, el estándar más usado es este de aquí, el 0.5, que equivale a lo que estábamos hablando hace un rato, 1 por 10 a la 8. Exponencial. La microbioquímica. Coges las bacterias, la diluyes ¿cómo se llama? En solución fisiológica estéril y se comienza a trabajar con el método de microgen, que es para mí el más rápido y el más sencillo de utilizarlo. Y hay los reactivos, no son tan caros, al menos en Ecuador, no sé acá. Son microgen A, microgen B, son 24, son 12 y 12, 24 celdas, en las cuales se hace toda una serie de bioquímicas para establecer después, pues, se colocan aquí, usted ven, en cada una de ellas, las 3 primeras se coloca aceite mineral, porque en las negras, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí, porque son anaeróbicas las reacciones ahí. Posteriormente a esto, se lleva a un software. Una vez que se ha identificado por color lo que está aquí, sale un código octogonal. Este código se incluye al software y automáticamente el nombre y apellido de la bacteria
con 1 en 1.000.000 de posibilidades, que es real. O sea, bastante práctico y muy interesante. Igual, una vez que tengamos nuestras cepas o las cepas de trabajo, tenemos que preservarlas, porque ese es el banco, hay que tener un mini banco de células. Esto se llama crioban. Estos son unos viales de plástico donde cada uno tiene 12 pepitas perforadas, están hundidas en glicol, en glicerol. Entonces sacamos una pelotita de esta, si la ve aquí, la movemos en la línea pura que tenemos una línea de pureza ahí. La colocamos ahí adentro, está el glicerol adentro. Batimos, metemos una pepita, nada más metemos adentro, batimos, ya todas las bacterias se meten a poblar en los intersticios que están de las piedritas, de las bolitas porosas. Lo batimos, le sacamos el glicerol y vamos a congelación. No necesariamente tenemos que tener un congelador de -70 o nitrógeno líquido. Mis cepas las tengo guardadas en un congelador de casa, solamente para eso, con -17, -18 grados centígrados. Ahora sí, cada 6 meses tiene que sacarlas y cambiarlas. Esto es interesante, pueden tomar nota si quieren. Si vamos a trabajar con 2 consorcios, que son un consorcio mixto que tiene que tener nitrificantes y heterótrofas, tenemos que tener 2 medios iniciales. En este caso, para 1 litro, tenemos esto de aquí. Esto es importante, las sales inorgánicas o los oligoelementos trazas. Y para heterótrofas, eso de allá. Pero, para no hacerlo tan extenso, en algún momento modifiqué yo ese medio, prescindí del fosfato dipotásico, prescindí del carbonato de calcio, el cloruro de calcio en mi país es precursor, entonces no lo vende fácilmente, y el sulfato ferroso lo reemplacé con vitamina B. La compro en las boticas como Complexigen B, cuesta $1.50, y lo que necesito es una microgota nada más por cada 20 litros. Entonces se vuelve mucho más práctico el medio de cultivo. Y el caso de las heterótrofas igual. Esto para tenerlas independientes, después se hace una mezcla, ¿no? ¿Qué más quisiera yo tener un bioreactor así para producir las bacterias? Pero tuve que meter mano a un frasco, que lo copié de internet, tengo que decirlo que lo copié de internet, no es autoría mía. Ese frasco de 20 litros me genera dosis para 200 litros de bacterias. No estamos hablando de tanques de almacenamiento de bacterias. El laboratorio donde los producen, y se produce aquí, no tiene tanques inmensos. Es un laboratorio de 24 metros cuadrados tal vez, que tiene dos incubadoras, una cámara de bioseguridad tipo 2, 2 elementos, la virería del caso, y 2 operadores, nada más. Y mal que lo diga, no hemos gastado en todo el proceso desde febrero hasta la fecha 1 centímetro cúbico de melaza. No trabajamos con melaza. Y se ha producido ya bastante bacteria, está en proceso de producción y está en aplicación y están trabajando ya las bacterias acá. Se hace el primer escalado en una botella. Normalmente se usa botellas de Rose, pero si no hay botellas de Rose, puede ser las botellas de las que dejaron a la noche por ahí botadas. Sirven también. Se pasa una fiola y este es el botellón que les digo yo a ustedes. Yo conseguí este botellón, tengo abajo un agitador, le pongo una barra magnética y le pongo una bombita de aire de acuario. O sea, si tiramos para atrás, entre eso que tiene
3 bombas peristálticas, tiene una pantalla para saber qué está pasando y tiene un rotor aquí. Todo. Bueno, eso cuesta $120,000. Yo no tengo ese dinero. Esto me da resultados, me dio resultados y está dando resultados aquí. Ellos tienen uno de 14 litros, tienen ustedes, ¿no? Esa es la secuencia. De aquí para acá y de aquí para allá. Y de aquí a la incubación y de la incubación a la finca. El crecimiento bacteriano se puede medir en términos de concentración celular, número de células de unidad, densidad celular, peso seco, etc. Esta es la parte que tenemos que tener claro cuando colocamos un probiótico. Nosotros, las recetas dicen que hay que activar un probiótico. Al activar un probiótico, ¿qué significa? Que sale de su estado de dormancia o estado de premortem, con aire o sin aire, con melaza o con lo que le quieran poner. Entonces, se entra a una etapa de adaptación. Está creciendo dentro de lo que está y se la aplica a la piscina. Al aplicar a la piscina, va a entrar en esta fase de aquí. A ver qué pasa. Porque es un elemento nuevo. Porque es un elemento nuevo porque no es de acá. Porque es comercial. Entonces, no es porque es comercial sea el pecado que sea comercial. No es ese el asunto. Sino que tiene que adaptarse. Nosotros vamos al polo y hasta que salgamos a jugar pelota afuera tenemos que adaptarnos una semana, un mes, 2 meses, qué sé yo. Entonces, todo tiene un proceso de adaptación. La fase LAC o adaptación. En este espacio, si este espacio es corto, es mucho mejor para el probiótico. Automáticamente comienza a trabajar. Si no es corto, va a pasar esto. No hay división celular, no hay incremento neto de masa, o sea, no hay crecimiento. La célula está sintetizando nuevos componentes hasta mientras para salir del bache. Las células envejecidas carecen de provisión suficiente de ATP. Y la inoculación en un medio químicamente diferente genera una fase de latencia mucho más larga. Eso hay que evitar. Esta fase es la importante en el momento de aplicación de un probiótico. Tiene que estar en la fase superior de logarítmico de crecimiento. Crecen y se dividen en una velocidad máxima, posible que le permiten su potencial genético. Las condiciones de cultivo son óptimas, se han adaptado a la naturaleza al medio, ya se han adaptado. Durante esta fase la población es muy uniforme en cuanto a sus propiedades químicas y fisiológicas. Pero yo pregunto, ¿alguien sabe cuando prepara un probiótico si está en fase LAC o en fase LOC? Si tú controlas la bacteria, si tú controlas la cepa, si tú produces la cepa, puedes saber si estás o no estás en ese momento. La siguiente es la fase estacionaria. El crecimiento se detiene en la curva de alza horizontal. A esta fase los cultivos llegan a su máximo límite de exponencia. Y el tamaño de la población final varía en función a la disponibilidad de nutrientes y otros factores del tipo de microorganismo, depende de qué se esté utilizando. Lactobacilos, bacilos, qué sé yo. Y la fase senescente, ya es cuando el cultivo está viejo, a veces repicamos. Hay que repicarlo. Abusamos del repique. Se vuelve obsceno el repique. Repicamos 1, 2, 3, 4, le tenemos que sacar, disculpen la expresión, la madre a la cepa. ¿Y qué resulta? Se degenera. Llega un momento que no se dan cuenta, pero lo que están poniendo es esto. Ya no puede hacer nada, ya no se reproduce. ¿La están viendo? Puede que se esté moviendo si la ven en un microscopio. Pero células no viables. ¿Cómo saben si la célula es viable o no es viable? Está la célula ahí, pero ¿cómo sabe si es viable o no viable? Yo le estoy vendiendo bacterias a ustedes, vivas. ¿Cómo sabe si no es viable? Hay una respuesta genética desencadenada y hay apoptosis, muerte celular programada, se acabó el cultivo. Normalmente en un probiótico, cuando se muere el cultivo, ustedes han visto el jugo de tamarindo, se asienta completamente abajo todo y se acabó. Ahí no viene nadie a levantar eso, ya no sirve.
Factores a considerar. Estas cosas son importantísimas en un proceso de cuando vamos a aplicar una bacteria, cualquier bacteria, de remediación, de lo que quieran. Esto. ¿Sabemos si se adaptó? No, la ponemos y nos vamos a la casa y la bacteria está trabajando, ¿no? Bueno. Incapacidad de contacto con lo que va a hacer, con el target, con el objetivo al cual se hemos puesto, ¿no? Sabemos si va a comer lodo, sabemos si va a excluir vibrios. Sobrevivencia y competencia. Deberá haber, pero no, ¿cómo la medimos? Ella tendrá que buscar su microhábitat y sus propios nutrientes en el medio. La carga energética en función a lo que necesita la bacteria, que son todo la materia orgánica, y la depredación, que esa es otra. Hay depredadores de las bacterias ahí abajo, en el suelo, en el agua, que son los protozoarios. Los cogen como Pac-Man, se las van comiendo. El inóculo puede convertirse en una fuente importante de los depredadores del suelo. Incapacidad de contactar los compuestos a degradar. Incapacidad de inóculo de competir sobreviviente con los autóctonos, porque esa es otra. Ustedes están colocando bacterias en una aldea donde están otras bacterias y van a entrar en competencia de espacio. Las características de un aislado natural: contener un mínimo de 3 o máximo 6 cepas, deberá tener características nitrificantes y heterótrofas, manejables en un pH de 6 u 8. Lastimosamente, si el pH es menor a 6, a 5 o a 3, es ácido. Yo pregunto nada más, sin intentar discutir, ¿qué pasa si pongo algo que estoy haciendo entre 6 y 8, algo que estoy haciendo en pH 3, lo pongo en algo de 8, un pH de 8? La célula se revienta, pero sin embargo ponemos. Estabilidad biológica soportada mínimo 90 días en sustratos sólidos, semisólidos o líquidos. La bacteria debe vivir mínimo 3 meses. No es que va a ser ahorita y después se muere el día siguiente. No, tiene que estar soportable. No debe de generar gases. La bacteria no debe generar gases. Las canecas no deben inflarse como pelota de básquet. Esos gases no tienen nada que ver con un proceso de remediación. El único gas que se genera es el CO2. Y el CO2 es en el momento que comienza a trabajar la bacteria, no cuando está en un envase. Exclusión comprobada contra vibrios, pseudomonas y aeromonas debe de haber. Para que completar, esa es la pelotita del postre. Debe tener como valor agregado un proceso de exclusión competitiva contra esos 3 asesinos. Tareas específicas. Es importante y necesario conocer de manera técnica la eficiencia de un consorcio antes de usarlo, definitivamente. No vamos a comprar algo porque lo están comprando, no. Tenemos que saber a qué lo vamos a comprar y por qué y qué vamos a hacer con él. Evaluar su expresión, para qué fue adquirido. Muestreos biológicos paralelos, análisis químicos de agua y suelo, porque hay que controlar para saber qué es lo que está pasando, ¿no? Y la tendencia debe estar orientada a que el aislado sea de cepas autóctonas. Ojalá. Y producir cepas para bioremediación y predigestión. Por eso, no abandono yo la posibilidad de utilizar unas bacterias para predigestar un alimento. Pero nosotros no podemos utilizar bacterias de remediación para predigestar un alimento. Eso es una locura. Tenemos un alimento que es un producto terminado, que tiene un costo, o un 45% de proteína, y le vamos a meter un bioremediador, es botar la plata. Entonces tendríamos que buscar lactobacilos, que son fermentadores, y en su debida población pueden trabajar para predigestar alimentos de menor capacidad, de menor cantidad de proteína, posiblemente para que puedan mejorar. Este es el caso de una piscina inoculada ya, de aquí. Si vieron la primera que estaba con todas las algas así, ¿no? Posteriormente a esto,
bueno, un ratito más. No sé si ustedes me puedan permitir presentarles un video, es algo comercial, pero es la NTS, el producto que yo tengo en Ecuador, que aquí no tiene nada que ver, pero es lo más cercano a un proceso de remediación. Se puede, ¿puedo pasarlo? Vea, muévalo ahí para ver. Igual si tienen alguna pregunta al respecto. Allá. No, ese no. Bueno. No era ese. Esos son los reactores trabajando, ¿eh? Se ve la bombita de aire que está atrás. Trabaja con unos filtros Millipore de 0.22 micras para que no se escape nada ni entre nada. Y ya están las bacterias ahí en proceso, ¿eh? ¿Ves la bomba que está en la esquina allá? La que está ahí abajo. No hay tanques. Solamente esto nada más. Era otro video, pero bueno, si ya tenemos el tiempo lo pasamos, lo cortamos nomás. No, déjelo que se acabe. Ya se acabó, no se acabó. O está dando vuelta. Sí. Ya, córtalo. Realmente era otro, pero bueno, no pensé pasar eso. ¿Alguna pregunta al respecto relacionado a esto? Encantado de contestarles. Pablo, usted tenía una pregunta. Interesante, ¿eh? Muy buena pregunta.